docente. Desde estrategias revolucionarias de enseñanza hasta historias inspiradoras de éxito en el aula, es hora de encender la chispa de la innovación con nuestro podcast Alma Docente, y el aula nunca volverá a ser la misma. Recuerden, un episodio a la vez. Bienvenidos sean todos, soy su presentador y amigo Gus Rivera. Acompáñenos esta noche a descubrir el alma docente. La enseñanza a nivel superior permite a los individuos expandir sus conocimientos y habilidades. Favorece también su comunicación. Es en la universidad donde las personas logran ser capaces de entender y dominar conceptos e ideas abstractas. Asimismo, incrementan su comprensión sobre sus comunidades y el mundo. En el episodio de hoy, tengo el gusto de presentar a una profesional apasionada y dedicada, con una amplia gama de habilidades y cualidades que la hacen destacar en el campo educativo a nivel superior. Sandy Hook, reconocido filósofo estadounidense, señala al docente como el corazón del sistema educativo, características que describen a la perfección a nuestra querida invitada. Demos la bienvenida a la profesora Carla Marcela Aguirre Jiménez. Fuerte aplauso, por favor. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Gus. Carla, bienvenida. Pues para comenzar, platícanos un poquito más o menos, ¿por qué maestra? ¿Cómo fue esa idea después de egresar? ¿Por qué te dedicaste a la docencia? Claro, ¿por qué maestra? Bueno, la verdad es que, yo soy odontóloga de profesión, soy periodoncista y la verdad es que nunca pensé como en dar clases, la verdad nunca pensé en ser maestra, nunca como que cruzó como por mi mente. Y el maestro justamente con el que yo empecé a trabajar cuando egresé de la universidad me invitó a dar clases y la ahora directora de la ENES, la doctora Laura, también me invitaron a dar clases en la ENES y dije, ¿por qué no? O sea, suena bien, era recién egresada, tenía bastante tiempo libre, me gusta, así como la platicada. Compartir, dije, ¿por qué no? Y entonces probé, o sea, entré a la escuela, fui a dar mi clase, entré a dar clases a la universidad y desde ese día fue algo que amé. O sea, fue algo que me gustó mucho. O sea, nunca imaginé, como dije, pues un ratito en lo que tengo como la parte de no sé, más trabajo, más. Fue algo que ya es parte de mí, algo que no me imaginé que me gustara tanto. Obviamente, nosotros, por ejemplo, como odontólogos, muchas veces llegamos a dar clases y es poca como la preparación que tenemos en cuanto a la parte de educación. Uh-huh. Pero poquito a poquito como que te vas adentrando en este mundo que es tan interesante y tan complejo y tan distinto como lo que tú conoces o a lo que tú haces, porque realmente entras a enseñar y dices, pues enseño como a mí me enseñaron, pero luego ves que no son esas como las técnicas o que no vas por buen camino y gracias a como todas esas como cursos, diplomados y cuestiones así, pues ya te vas agarrando como la onda en la parte de la educación. Sí, regularmente al inicio, cuando empezamos a hacer nuestros pininos en la docencia, tenemos como que esa estructura de decir, bueno, a mí me enseñaron de esta manera y yo enseño de esta manera, Sí. Pero sin muchas herramientas así como que pedagógicas o didácticas, como que uno nada más replica lo que a uno sabe que le sirvió. Y sí, efectivamente, cuando uno se adentra en esa historia de la docencia, la verdad es que es fascinante. No, qué bueno que así nació el amor por la docencia. Ahorita tras bambalinas, y aquí a la audiencia que se dé cuenta, compartíamos un poquito de tu trayectoria, Carla, grandísima. No sé si nos pudiera hacer como una síntesis, como en la línea del tiempo fue tu preparación. Uh-huh. Y bueno, sabemos, ahorita ya nos compartiste que eres odontóloga y toda esa parte donde has trabajado hasta la fecha. Pues desde que entré a dar clases, doy clases en la ENES, una unidad León, a los chicos de universidad y he trabajado con ellos en la parte de desde segundo año, tercer año, cuarto año. Algunas veces trabajé con ellos en primer año también, entonces he seguido como toda su trayectoria un poquito y es bueno como ver y padre como ver crecer como a los alumnos cuando llegan en primero y luego cuando los vuelves a retomar en cuarto año que dices, ¿cuánto crecimiento han tenido? ¿Cuánto han crecido? Y tú creces con ellos al mismo tiempo porque hay muchas cosas que tú aprendes como de los alumnos, sí. Muchísimas. Y pues yo empecé como en esa parte entré a dar clase de periodoncia y empecé en la parte clínica, porque también hay una parte clínica. O sea, no nada más es como la parte teórica, sino la parte clínica, en la que tú asesoras a los alumnos
para hacer ciertos tratamientos, les da ciertos tips, etcétera. Esa es la parte clínica. Y la parte de la teoría, que es la parte como ya de que sepan lo que están haciendo. Muy bien. Y empecé por esa parte y luego empecé con más horas, por ejemplo, en la parte empecé a incrementar con otra teoría, con los chicos de cuarto año y otra clínica, por ejemplo, también. Empecé también fui la primera, como que eran como todos llegaron de México y entonces era un grupo nuevo de personas que yo no conocía. Muy padre porque algunos ya tenían experiencia en la docencia, muchos años de experiencia en la docencia y son personas como que compartieron conmigo como la parte de esto y fórmate en esto, hace falta esto, que me fueron guiando un poquito como por mi camino de la docencia, a las cuales agradezco muchísimo. Y después se dio la oportunidad de que yo fuera como la coordinadora de una de las clínicas, de la clínica de segundo año. Entonces, cuando me hablan para la junta, yo dije, ay, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Entonces me hablan para la junta, ya me dicen, pues se iba a abrir el cuarto año, entonces me preguntan que si quiero hacerme cargo como de la carga de segundo, de la clínica de segundo año. Y ahí empecé a ser coordinadora de la clínica de segundo año y duré, no me acuerdo cuántos años, pero un buen ratito ahí en la clínica de segundo año, con los chavos que apenas van empezando como la clínica y entonces enseñarles desde cero y formar como modificaciones en los planes y ver cómo esto funciona y luego cómo adaptar otras cosas. Y posteriormente ya ahorita tengo como la parte de la coordinación de la clínica de cuarto año, que tienen unas áreas como de profundización y yo estoy en el área de endodoncia y periodoncia. Y junto con otra compañera que es endodoncista, con la doctora Denise, con ella coordino la parte de la clínica de endoperio y la parte de periodoncia como a nivel licenciatura. Entonces, sí. En ese sentido, para que nos ilustres, maestra Carla, ¿la clínica te refieres como a la parte práctica? Sí, de que ellos ya están práctica, así como que manipulando o haciendo sus prácticas como tal, ¿verdad? Exactamente. La clínica es la parte práctica, en la que ellos ya ven como a los pacientes, ya tienen como sus prácticas ya en pacientes, por ejemplo, de todo lo que van viendo anteriormente en la parte teórica, que son las clases. Por ejemplo, ellos llevan una materia que es periodoncia conmigo y luego todo lo que vemos lo aplican como en la parte clínica. Y ese concepto, maestra Carla, que nos puedes explicar qué es periodoncia. La periodoncia es como el diagnóstico, así la prevención y como el tratamiento de las enfermedades de los tejidos que sostienen al diente. Los tejidos que sostienen al diente son varios, los que nosotros vemos es la encía, por ejemplo, pero está la encía, el hueso, el cemento radicular, que es una parte que cubre la raíz del diente. Y eso es lo que nos hace como que el diente esté estable y tenga su función como en la boca. Entonces son las enfermedades que nos afectan esos tejidos. Exactamente. Y es una especialidad dentro de la misma odontología. Exacto, dentro de la odontología. Ok. No sé, porque de repente uno piensa, bueno, como paciente, de repente uno piensa, voy a ir al dentista. Y uno dice, no va a tratar cualquier cosa, desde ponernos bracket, una endodoncia o cualquier cosa de ese tipo, pero ahora veo que no, ya es más especializada. Sí, es más específico. Como que cada quien tiene ya su papel, exactamente. Y por ejemplo, no todos los odontólogos hacen ese tratamiento, me imagino. No, sí hay, por ejemplo, ciertas como cuestiones como generales que puede hacer un odontólogo general, o sea, como la parte del diagnóstico, a lo mejor no tan preciso con pelos y señales como de que la enfermedad periodontal con nombre, apellido y grado y estadio y todo esto, pero sí pueden ver que algo no está bien en boca, por ejemplo. Y eso es algo como bien importante también en la parte del estudio, o sea, cuando con nuestros alumnos compartimos como esa parte, la parte de, bueno, en todas las áreas, o sea, yo creo que no nada más en la salud, sino en todo, tú tienes que saber como tus capacidades y tus limitaciones. Hasta dónde sí, porque tienen una muy buena formación como en todas las áreas, pero hasta dónde sí puedes entrarle y hasta dónde no, hasta dónde es mejor como referir al paciente, las cuestiones éticas, etcétera, porque eso también es como una parte como de la formación. Claro. Es una formación como integral en cuanto a la parte de, bueno, nos interesa como a lo mejor que aprendan habilidades manuales, habilidades clínicas con sus pacientes, habilidades de diagnóstico, habilidades,
pero también tú como persona en cuanto a la atención de tus pacientes, Sí, claro. a la parte de Sí, qué sí. necesitan, qué no necesitan, qué sí vale la pena, qué no vale la pena, cómo le vas a explicar al paciente, darle sus tiempos al paciente. Porque creo que a nadie nos gusta que vayamos al doctor y te digan, bueno, tienes 15 minutos y ya el otro paciente me está esperando afuera, así que ya cáele. Entonces, Sí. como todas esas partes, es como parte de toda la formación como integral. Y es mucho, por ejemplo, lo que traemos programado desde hace mucho como del número de tratamientos y hacerlo como por la calificación y por... No, o sea, toda la parte de formación integral es importante. Sí, claro. La ética y todo eso es como la mayor base. Muy bien, muchas gracias, maestra Carla. Sí, sí, adelante. Habíamos tenido la experiencia aquí en nuestro podcast, aquí la audiencia no me dejará mentir, de compartir este espacio con docentes y con directivos, pero de nivel básico. Entonces ahorita nos interesa muchísimo que nos puedas compartir cómo es ese trato y esas necesidades que tienen los alumnos de nivel superior. ¿Cómo es esa dinámica que nos pudieras compartir? Creo que, bueno, ahorita la parte de los alumnos como de universidad, bueno, es una ventaja porque yo admiro muchísimo a los que siempre te lo he dicho así como Sí. a los que dan clases como a las generaciones, porque se supone que ya los de universidad ya saben lo que quieren, que muchas veces, por ejemplo, seguimos teniendo como ese problema de que es que mi papá, por ejemplo, es odontólogo. Ah, ok. Y entonces yo soy odontólogo, pero no estoy seguro si me gusta tanto. Y entonces creo que en esta parte como pues te tiene que gustar tu carrera. O sea, te tiene que gustar, sea la carrera que sea, y luego odontología es una carrera bien pesada y bien complicada porque muchas veces depende de ti y depende también de los pacientes que vayan a la escuela como para atenderse y todo eso. Entonces, muchas veces puedes tener un excelente alumno como en la parte teórica, o sea, puede ser muy bueno en la parte de los exámenes, comprender todo lo que se les está diciendo, el responder las preguntas, el saber diagnósticos, el saber, pero luego que lleguen los pacientes para cumplir cierta cantidad de tratamientos es complicado. Entonces, en odontología la verdad se sufre como por esa parte, entonces te tiene que gustar todavía más la carrera, porque es una carrera difícil, o sea, es una carrera difícil porque no depende de ti. Yo me acuerdo perfectamente de un alumno que era foráneo y que me dijo, doctora, de las primeras generaciones que tuve, y me dijo, doctora, es que no he tenido pacientes, he buscado muchos pacientes, no me llegan, me cancelan, y yo no quiero que usted piense que soy un mal estudiante porque, y no, y al chico le iba bien como en la parte de la teoría y todo eso, pero luego hay ciertas, suerte, o sea, muchas Factores veces, externos, ajá, claro. cosas externas o factores externos que llevan mucho como a la frustración como de, bueno, si yo estoy haciendo como las cosas que me Que me tocan a toca, mí bien, claro. porque fue lo que yo le dije, tú haz lo que te toca a ti. Y a final de cuentas, si vuelves a quedarte como en esta clínica, porque muchas veces pasa, o sea, que no O cumplen sea, no los avanzan al tratamientos siguiente. y tienen que recursar una vez más como toda la parte de clínica. Ok. Y entonces eso es como difícil como para ellos, Sí, pero a final de frustrante, claro. cuentas frustrante, claro, pero sí, siempre es como una oportunidad. O sea, muchas veces les decimos, no lo veas como una falla, sino como una oportunidad, porque son cosas que no dependen al 100% de ti. Si en la teoría, o sea, en lo que sí depende de ti vas mal, entonces tú puedes trabajar en eso. Pero en la parte externa, pues nada más moverte más, o sea, tratar de conseguir más pacientes, decirle al vecino, vamos a que te atienda y lo que sea, y ya van llegando como los pacientes. Muy bien. Pero sí, creo que la frustración, por ejemplo, en odontología, es una de las cosas como con las que hay que lidiar como en esa parte. Sí. Porque sí es muy frustrante el tú estar haciendo como tu parte bien Sí. y que los tratamientos o los pacientes sean así de que no voy o le fallo o ya no voy a No regresar. ponen la seriedad, ¿verdad? Sí, entonces, Formalidad. sí es como frustrante como en esa parte. Entonces, la presión, como todo, o sea, ahorita hay mucha presión como En todos sentidos. psicológica, entonces son muchas cosas, por eso te decía que como que las armas que tenemos se van quedando como bien cortitas, pero lo bueno es que en la universidad, por ejemplo, nosotros tenemos la gran ventaja de que nos dan muchísimos cursos, entonces tenemos mucha preparación, obviamente a quienes les interesa, pero la mayoría de nosotros
si es como cursos interanuales en los que incluso cursos alrededor, en el transcurso de todo el año, en donde nos forman en diferentes áreas, por ejemplo, no nada más en la parte como educativa, porque sí es importante como toda esta parte de la educación, la evaluación, las rúbricas, o sea, todo eso que ya nos van dando como y vamos haciendo como cursos, pero también la parte, por ejemplo, de la inclusión, la violencia de género, la parte de las emergencias, por ejemplo, psicológicas, que luego hay que atender con ciertos alumnos o con ciertas cuestiones. Entonces, toda esa formación también es importante porque tú como maestro, y yo creo que en todas las etapas, pero también en la universidad es algo que se da como mucho, esta parte como de ayudar, tutorías con el alumno, no nada más como teóricas, sino bueno, ¿qué está fallando? ¿En qué podemos ayudarte? ¿Cómo podemos ver por dónde? Como toda esta parte como integral de la educación, no nada más lo que yo vengo, hago mi chamba en el aula y ya. O sea, es muchísimo más que eso. Sí, Y claro. nunca te imaginas como cuánta responsabilidad realmente hay como en ti como docente. Sí, sí, no, definitivamente, por ejemplo, en los cursos que tenemos nosotros como docentes, nos dicen, o sea, el nivel de responsabilidad que tienen los médicos en el sector salud como los docentes es altísimo, porque las otras, sin demeritar definitivamente las demás profesiones, pero no sé, hago estoy construyendo una casa, se me cae algo, pues es material, es materia, pero no podemos echar a perder la vida de un ser humano, efectivamente. Y ahorita con lo que nos platicas, maestra Carla, yo creo que nosotros vamos entendiendo ya de viva voz del corazón de la educación superior lo que vemos nosotros en estadísticas, precisamente. No por nada, el nivel más alto de deserción es a nivel superior. O sea, entran y salen muy poquitos por esa, a lo mejor ya hablamos de la frustración, hablamos de la poca tolerancia justamente a esos retos y de las herramientas que a veces no son suficientes precisamente para poder sortear cuando se están enfrentando a esta realidad. Y es cierto porque nosotros nos dicen, es que tienen que mandarlos bien, ya seguros de lo que van a estudiar en la universidad. Y la verdad es que no. O sea, yo he tenido muchos exalumnos que ahorita ya son profesionistas que me dijeron, profe, pero es que entré para ser abogado, luego no me gustó, luego me fui a arquitectura, hasta van a los extremos así, bien, bien distintos a todo total. Y terminé siendo maestro. Bueno, bienvenido. Ya sé. pero es esa parte que como no tienen mucha claridad todavía, y es todo, ahorita decíamos, es parte del engranaje de la sociedad que tenemos que poder orientarlos. Pero sí nos llama muchísimo la atención esa parte de cómo es esa dinámica. Sí. Pero qué padre que cada uno de los niveles educativos tiene sus áreas de oportunidad, sus retos que están enfrentándose cada uno desde su trinchera. Entonces, algunas experiencias, maestra Carla. Ahorita nos platicó de un chico, pero en este podcast que se llama Alma Docente, queremos descubrir ese corazón de los maestros, de ver, pues en esta situación me marcó para toda la vida porque fue, no sé, positiva. O este aprendizaje que tuve con este chico, con este grupo, porque de repente tenemos grupos muy complejos o grupos muy buenos, no sé, algunas experiencias de ese tipo que nos pudiera compartir. Pues han sido muchas, yo creo. O sea, he tenido como muchos alumnos ya ahorita, o sea, ya son 11 años de dar clase. Y he tenido alumnos muy buenos, alumnos con los que he batallado a lo mejor un poquito más. Pero en cuanto a la parte de, como tú dices, bueno, creo que no somos como, tratamos siempre de dar como lo mejor que tenemos. Obviamente no somos como monedita de oro para caerle bien a todos y para que todos nos entiendan a lo mejor de la misma forma o explicarnos de la misma forma, porque a lo mejor la manera en la que yo explico no es clara a lo mejor para uno y para otro es clarísima. Entonces, y también como, digo, conmigo no ha habido como esa parte, pero ahorita que decías como la parte de la importancia y el peso que tenemos nosotros, también, por ejemplo, me ha tocado ver o lidiar con algunos chicos, por ejemplo, que les hacen ciertos comentarios a algunos profesores o algunas cuestiones que de verdad los afectan mucho, los marcan mucho como en esa parte. Porque sí, el decirle como algo hiriente o a lo mejor no hiriente, sino como sí son ciertos comentarios con los que tienes que tener como cuidado porque sí son cosas que marcan como una gran diferencia en la parte, ¿no? Pero bueno, he tenido muchas cosas muy padres.
Creo que la mayoría de las cosas han sido bonitas. Sí es como una cuestión como de mucho trabajo, de de mucho estrés, de mucho, a veces así de que porque aparte como la parte como ya de encargarte de una clínica o así ya es como mucho y los papeles, las calificaciones, Es como más miles de cosas. administrativo también. Ajá, mucha cosa como administrativa. Pero sí, en general creo que mis experiencias la mayoría han sido buenas. He tenido como muy buenos alumnos, o sea, algunas veces sí sientes, porque tengo grupos muy grandes, por ejemplo, a veces, y siento a veces que no me ponen atención o que no, ¿Cuáles han sido los grupos más numerosos de cantidad? ¿Cuántos? la cantidad, Ajá. hubo una vez que tuve, porque toman los dos grupos juntos las clases, eran 101. ¿101 en clase? Sí. Después fueron como unos unos se salieron y así, pero al principio cuando entraron hasta decía que era el grupo de los dálmatas porque era 101. O sea, eran 101. Y yo decía, son muchísimos. Y luego también eso es más complejo porque luego también los cursos, por ejemplo, que tomamos, que nos dicen, no, hagan esta dinámica. En la vida, ¿cómo voy a poder hacer esa dinámica con 101 personas? O sea, son demasiados. Sí, claro. Y entonces es cuando entra como tus estrategias de, bueno, los voy a dividir y entonces los voy a partir y aunque me tarde más clases en dar esto, pues se lo doy a un grupo y luego a otro para que les quede más claro. Y todo, como toda esa parte. Entonces luego sientes como muchas veces como, no sé, no me están pelando. Y luego llega la parte de, no, sí, y te contestan bien y te dices, ay, sí, me están pelando. No, o sea, sí es como padre, como esa parte. Y después también hacemos como algunas como evaluaciones de los profesores, como que les dan clases como para los comentarios como buenos y malos. Claro, retroalimentación. Retroalimentaciones, porque esas son súper claro. buenas. Y me acuerdo cuando yo estaba en la clínica de segundo año, por ejemplo, que pues llamaba a los profesores para decirles, porque yo leía como todas las retroalimentaciones de los alumnos y ya les decía así como, pásale, ¿no? Pues me dijeron esto de, bueno, de ti, no sé qué, y esto malo, puedes trabajar en esto, fíjate que pasó esto, pero los comentarios como positivos, como que siempre, porque sí, muchas veces tú como maestro, porque sí, muchas veces es como, que el alumno necesita lo otro, necesita. Claro. Y los profesores, luego sí, uno que acababa de entrar, o sea, por ejemplo, me dijo, gracias, porque necesitaba escuchar como lo que los alumnos piensan de mí, lo que me acabas de decir, porque yo estaba muy desmotivado en cuanto a la parte que me sentía que no, como que no estaba transmitiendo nada, que nadie me estaba como, y ahorita con lo que me dices me siento como más tranquilo y más contento. Y entonces, sí, claro. Sí, y como por cada, te digo, no le caes bien a todos, luego sí hay algunos que pues no te van a querer mucho. Parte de eso. No te van a querer mucho. Pero sí, por varios alumnos, por ejemplo, que vale la pena o sea, mensajes, por ejemplo, que cuando ya los ves haciendo una especialidad, por ejemplo, tengo alumnos de las primeras generaciones que ya son mis compañeros ahorita dando clases. Y es así como un orgullo increíble como el tenerlos ahí como ahora como colegas conmigo y muy padre, o sea, y el verlos como hacer una especialidad, el ver que están avanzando, que ya se titularon, que ya publicaron un artículo, que ya son cosas muy padres. Y luego también, o sea, los mensajes de ellos de gracias, doctora, porque con usted, o sea, tengo buenas bases, tengo buenas, o sea, con una persona que te diga como eso, dices, sí, valió la pena. Valió la pena. O sea, aunque haya tenido 101 y de esos 101, una persona me haya dicho gracias, o sea, no por mi ego, no por mi, sino gracias por las bases, gracias por vale la pena. O sea, levantarme en las mañanas, desvelarme haciendo clase, enojarme, regañarlos. Sí, o sea, sin duda. vale la pena. O sea, con una vida que marques o que cambies, es padrísimo. No, y es necesario, es parte de nuestras necesidades humanas, la parte del reconocimiento, más cuando uno sabe que se esforzó, cuando uno sabe que le invirtió muchísimo tiempo y que tenemos que mover cielo, mar y tierra para darle equilibrio a nuestra vida, porque no nada más es trabajo, sino también es familia, sino también son nuestra propia vida, nuestros retos personales. Y sí, cuando
cuando nos dicen gracias, como que sí nos cargan las pilas muchísimo. Sí, la verdad es que sí, todos que lo hemos experimentado, sí nos llena de mucha dicha. Y ahorita, por ejemplo, que nos platicabas, maestra, no me imagino la verdad, no me imagino cómo es la constitución física para que esté un grupo de 101. Porque, por ejemplo, nosotros en nuestro nivel educativo, sobre todo los maestros ya más, con más experiencia, dicen en nivel federal, es que antes los grupos eran numerosísimos de 50 y no podíamos. Y entonces ahorita los tenemos, por ejemplo, de 35 a 40, así máximo en las aulas. Y sí decimos, es que son muchos, porque aparte de la estructura de los salones, no da para más, no caben. O sea, pasamos así como que así por orillita, las mochilas y todo. Entonces sí es muy complejo. Ahorita que nos dijiste 101, la verdad no sé, es la audiencia aquí, los compañeros tras bambalinas. O sea, ¿cómo es la constitución física? ¿Cómo es el salón o el auditorio? O no sé, para poder dar apertura. Sí, con ese grupo, por ejemplo, era en un auditorio. Las clases eran en un auditorio. Y ahí era como, podías como dar la clase para que los alumnos pudieran estar, porque si en un salón, o sea, en un aula no caben. Y por mi primera clase, ahorita que dije en un auditorio, mi primera clase fue yo nunca había dado una clase. O sea, sí, había dado como mis ponencias en el posgrado, y fui a exponer como casos clínicos, he hablado enfrente de personas, así como, bien, nunca se me ha como, pero dije clases, pues nunca, ¿no? Y no me tocaba dar clase todavía esa parte. Y el profesor con el que estaba me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que no voy a poder darles clase mañana a los alumnos de tercer año. ¿Me puedes cubrir y tú puedes dar la clase? Y yo, sí, ¿de qué tema? Y entonces ya me dio el tema y todo y dije, sí, yo la doy. Entonces ya llegué yo recién egresada del posgrado, con mi mochilita, a la escuela gigante, buscando así como la parte del auditorio, que ahora es el auditorio Maestro Javier de la Fuente, que es el que está hasta atrás. Entonces andaba yo toda perdida porque no sabía, pues era mi primer día, como novata buscándome. Y me acuerdo ahorita, el señor que está cobrando en la caja estaba limpiando, barriendo. Y entonces le dije, hola, buenos días. Oiga, disculpe, el auditorio del centro de información en ese tiempo no tenía nombre. El auditorio del centro de información, y me dice, ¿eres de primer ingreso? Y le dije, no, soy la profesora. Soy la profesora. Y entonces, bueno, ya fue hace 11 años. Soy la profesora. Entonces, doctora, perdón, sí, está aquí. Y entonces ya me fui a dar, era un grupo chiquito, porque era la primera generación de odontología. Era un grupo muy pequeño y era en el auditorio más grande que tiene la ENES. O sea, todos estaban sentados como enfrente, pues, pero así de que, pues súbase. Y entonces así de me subí al podio y así de que con un micrófono, y claro que las patitas me hacían así, porque era un auditorio muy grande. Entonces yo estaba muy nerviosa, imponente, y dije, no necesito el micrófono, y lo dejé y ya empecé a dar la clase, ¿no? Pero sí dije, mi primera clase era un auditorio gigante. Fue así como muy impresionante. Sí, claro, sí me imagino la escena. Sí, muy impresionante. Y ya ahorita, por ejemplo, en ese auditorio luego ya está como bastante, o sea, con los 101, por ejemplo, ya estaban bastantes lugares ocupados y ya son cosas que ya se te va pasando como el nerviosito, pero claro. Ese día sí lo tengo muy marcado. O sea, me acuerdo perfectamente de ese día que entré y los vi. Y mis piecitos hacían así arriba del podio, pero ya dominado esa parte. Sí, las experiencias marcan, definitivamente no se olvida. Muchísimo. Ahorita que platicabas también, maestra, que de repente como que uno percibe que los alumnos no nos hacen caso. Yo también es un trabajar que de verdad todos los días lo hacemos ahí en nuestra aula. Pero sin embargo he entendido, por ejemplo, a nuestro nivel de básica, que hoy los alumnos desarrollan más habilidades distintas que las de uno. Por ejemplo, cuando uno está hablando, pues uno regularmente pues ve a los ojos, además de la educación, además de la atención, pues uno los atiende y demás. Y percibo, yo siento que cuando no me están viendo, porque no me están poniendo atención, ¿verdad? Pero sin embargo, efectivamente, cuando uno les pregunta, ¿qué saben? ¿Crees que estas son nuevas generaciones? Ajá. Yo jamás en la vida, y aquí tengo un compañero de la universidad, jamás estudiaba con música. No puedo. O sea, o tengo que leer o tengo que escuchar música, pero no dos cosas a la vez. Y hoy, una de las características de nuestros jóvenes es que pueden hacer las dos cosas. Sí. Y la mayoría, o sea, si voy a estudiar, tengo que escuchar música y haciendo otras cosas y dibujando y todo.
son hoy de verdad las habilidades que han desarrollado nuestros jóvenes son impresionantes. Entonces entender esas adaptaciones que tienen nuestros chicos, como que también nos va cayendo el 20 y decir, "Ah, caray, pues sí, tengo que estar comprendiendo Sí. esas nuevas realidades". Y a colación de esto, la siguiente pregunta, maestra, ¿cuáles son las habilidades que les enseña usted o que son necesarias que se enseñen en la universidad para lograr el éxito profesional? Creo que una de las cuestiones, como ya lo mencionaba, está como la parte de la ética. Eso es muy importante porque, pues, es algo que te va a dejar dormir por las noches. Sí. O sea, que tienes que tener, porque muchas veces, desgraciadamente, y más como en la parte, bueno, no sé de otras como carreras pero en la odontología es mucho de, yo lo hago, o no, o sobretratar al paciente, por ejemplo. Yo sé que no va a funcionar este tratamiento, pero aún así, Ok, o sea, tenemos muchos como claro. compañeros que lo hacen. Entonces, la ética, o sea, y el saber hasta dónde sí y hasta dónde no, es bien importante. El como compromiso con el paciente, el darte tus tiempos también a ti, y eso es algo que también yo creo que a todos nos cuesta como trabajo, como el soltar la parte de aceptar que el tiempo libre, digamos así, o el tiempo que dedicas a tu persona también es importante Uy, sí. para tener como esa estabilidad. Y luego, por ejemplo, en la universidad, pues sí faltan mucho esos tiempos porque tienen horarios como tan apretados que no dan oportunidad de, por ejemplo, no sé, que se vayan yo me acuerdo cuando yo estudiaba, por ejemplo, que era, o sea, terminábamos en la noche de las clínicas y todo, y luego frecuentemente era como, vamos a jugar, y jugaba fútbol rápido, vamos a jugar. Y entonces se armaba como el equipo mixto entre los hombres y las mujeres y jugábamos fútbol y ahí nos estábamos y era como nuestro momento así como de descarga de todo. Sí, Exacto. claro. Entonces, esos tiempos también son súper importantes y muchas veces como por estar ahí como en la parte, ya sea como estudiando o después cuando sales, porque también al principio, por ejemplo, es de que los tiempos que le dan como a la consulta, por ejemplo, que es Claro. un domingo, sí, un domingo te veo, sí, a la hora que tú quieras, sí, sí, sí. Y luego ya vas aprendiendo Claro. como a esa parte como que del tiempo también para ti y para tu familia después Sí. es importante como esa parte. Siempre como la actualización, porque en odontología, como en todas las carreras, yo creo, o en muchas carreras, la actualización es súper importante. O sea, saliendo de la universidad no quiere decir Déjame. ya acabé, Sí. sino que siempre hay como publicaciones nuevas, técnicas nuevas, cursos nuevos. El que ellos se sigan preparando con un diplomado, con un curso, con un congreso, por ejemplo, eso es bien importante. O sea, el que sigan leyendo y el que sigan preparándose como en los cambios que hay en la odontología, porque son gigantes. Entonces, si te quedas con lo que aprendiste en la universidad, no, te gana. Sí, ¿verdad? Todo el trajín Sí, de la vida entonces hasta eso como la parte como para el éxito es como la parte de seguirte preparando, o sea, seguir Ok. estudiando. Si no vas a hacer como un posgrado o una especialidad, no importa, no tiene nada de malo. Hay dentistas generales muy buenos y dentistas generales que son muy buenos como en hacer ciertas cosas de estética o ciertas cosas, pero siempre y cuando tengan como esa formación para realizarlo. O sea, no necesitas como, porque muchos dicen: "Es que ahorita no me alcanza", y es que ahorita está bien, o sea, si quieres hacerlo, ahorra, trabaja, pero nunca dejes de leer y de prepararte con esos pequeños como cursitos. O sea, la parte de los cursos, porque en odontología son caros, por ejemplo, Ujú. el decir, no sé, voy a ir a un curso porque luego nos preguntan, ay, ¿y por qué tan caro como el tratamiento o la consulta? Los cursos, por ejemplo, a los que tomamos son caros, pero que no lo vean como un gasto, es una inversión. Porque si no lo tomas o si no lo tienes o si no, son cosas que tú no le puedes ofrecer a su paciente o que sí le puedes Ok. ofrecer, pero que no le estás ofreciendo tú teniendo las Lo bases para mejor, claro. realizarlo. Entonces eso es súper importante. Entonces, que no vean los cursos o ya cuando salgan como un, ¿tanto dinero voy a pagar? Pues sí, le juntas y vamos a hacerlo, porque eso te va a ayudar a mejorar como profesional. Sí, sin duda. Sí, sin duda. El tiempo, lo que decíamos ahorita, entender esa parte de que
las nuevas generaciones, la sociedad en general nos va exigiendo más y más y más en todos los niveles de las profesiones. ¿Y qué estrategias, maestra Carla, qué estrategias usted considera o usted ha aplicado, estrategias didácticas en cuanto a las clases? ¿Qué estrategias le han servido que nos pudiera compartir? Porque mucha de nuestra audiencia, pues obviamente está relacionada con la parte educativa. Entonces, ¿qué estrategias pudiera sugerir como que han sido así de éxito para poder enseñar de manera efectiva? Creo que, como mencionábamos hace ratito, que yo, por ejemplo, no puedo estudiar con música y luego las nuevas generaciones sí. Creo que tiene mucho que ver como con la parte, es complejo como las estrategias porque pues tenemos todos diferentes como tipos de aprendizajes y entonces en esa parte de como estilos de aprendizaje dices, bueno, yo, por ejemplo, yo también, por ejemplo, relaciono muchas cosas con música. Yo el ciclo de Krebs, por ejemplo, me lo aprendí así rapeándolo y así me lo aprendí y así lo saqué y así con canciones como que me aprendía muchas cosas porque eso era como la habilidad para mí. O muy visual, por ejemplo, o sea, también escribía como con muchos colores y subrayaba y luego en la hora del examen decía, estaba del lado derecho, escrito con manuscrita, subrayado con plumón naranja. ¿Pero qué decía? Ajá, o sea, muy visual en cuanto a esa parte. Y entonces, la cuestión aquí es como un poquito identificar, y cuando tienes un grupo como tan grande de alumnos, es muy difícil como que todos vayan a tener el mismo tipo de aprendizaje. Sí, claro. Entonces, como variar un poquito, mi materia, la verdad, como en el aula, por ejemplo, es pesada, porque periodoncia es una materia en la que necesitan leer mucho. Es muy teórica. Es muy teórica, es pesada y entonces a veces es como, y otra vez microorganismos y otra vez la inflamación. O sea, como que sí lleva como mucha teoría. Entonces he tratado y me ha sido difícil porque sí he como visto como cómo lo puedo hacer más dinámico, qué videos les puedo meter, qué actividades les puedo meter, qué plataforma puedo utilizar, ya de pronto los jueguitos, por ejemplo, en las computadoras del Kahoot, ya se entretienen un ratito y ya lo sacas como de lo que están haciendo. Luego también actividades como de repaso, luego hago también como al aire libre, como juegos de poner algo en medio y corren dos equipos y lo agarran. Okay. Pero luego, por ejemplo, los que no soy como muy kinestésicos, no, ya no hay que jugar eso, ya no. Entonces, es como un poquito variar, como, bueno, ¿verdad? ir variando. Bueno, hay gente a la que sí le gusta y hay otra a la que no le va a gustar, ¿no? Entonces, hacer eso, cuando tengo grupos como muy grandes, dividirlos, porque si cuando tengo muchos alumnos, por ejemplo, explicando un tema como complejo, luego pasa mucho que no quieren preguntar porque les da pena, por ejemplo. O sea, como que dicen, creo que todo el mundo ya lo entendió, yo soy el único que no lo ha entendido. Ok, se cohíbe. Y digo, no, o sea, todo mundo, o sea, no hay pregunta. Me acuerdo perfectamente de un alumno también, que también fue un muy buen alumno. Siempre, todas las clases preguntaba. Todas las clases preguntaba y decía, bueno, me está escuchando tan siquiera, ¿no? Entonces, todas las clases preguntaba y él no le daba pena preguntar y no entendí, ¿me puede repetir? Y tal cosa, y tal cosa. Y todos se volteaban y decían, ya. Y yo, no, dejen que pregunte, pues así como, porque luego hay preguntas y no nadie. Sí, entonces, y muchas veces les da pena, o muchas veces ya cuando estás abarcando como un ejercicio como más personalizado, o sea, de grupos más pequeños, y te acercas a ver lo que están haciendo, ves que no les quedó claro como esa parte. Y entonces, ¿por qué no preguntan? No preguntaron, exacto. Entonces, bueno, mira, esto, como el trabajar un poquito como más cercano como con ellos, esa es como una estrategia que yo aplico como en los grupos muy grandes, como ir identificando, porque si identificar un alumno o 5 que no estén entendiendo entre 101 está muy difícil. Entonces, así como en grupos más pequeñitos, ya voy como captando como ciertos alumnos, porque sí, hay ciertos alumnos, por ejemplo, que identificas desde el primer día. Los que sí son así como más extrovertidos o muy calladitos, o el que pregunta siempre, o el que, o sea, hay unos que se hacen notar, pero luego hay algunos que no tanto. Que pasan como desapercibidos, ¿verdad? Ajá, sí. Exactamente. Y entonces en esos es luego los que tiene que poner uno como más atención, porque hay unos muy brillantes, hay unos muy buenos, pero también, por ejemplo, no son tan abiertos, cosa que pues cada quien tiene su personalidad, pero en odontología, por ejemplo, parte del éxito como con los pacientes es muchas veces esta parte del trato con las personas. Sí. Entonces, esa parte también como formativa, o sea, porque no te tiene que
que encantar platicar y así, pero sí necesitas tener ese trato con la otra persona, porque sí es lo mismo, como te decía hace ratito, tú vas al doctor o vas al y no quieres a alguien que esté así, no. Ujú. Y que te conteste y luego, doctor, ¿qué más? Sí. Sí, pues ya se acabó. Sí, adiós, nos vemos luego. O que si uno no les pregunta, no dice nada. Claro, o que Sí. se la pase No. regañándote, o que entonces son Sí. ciertas situaciones que también, o sea, ellos como que tienen que aprender a desenvolverse un poquito más. Por ejemplo, tengo una amiga que empezó a estudiar como odontología y luego dijo, no, yo con pacientes no. Entonces yo, laboratorio. Y sí, o sea, sus Ok. habilidades como en la parte de laboratorio y todo eso, perfecto, pero ella dijo, yo no quiero lidiar con pacientes. Perfecto. O Sí, sea, claro, cada quien. cada quien tiene como su parte de lo que le gusta hacer. Exactamente. Ya. Pero sí, esa parte de las estrategias es complicada, pero con la tecnología ahorita tenemos un montón de cosas. A mí me ha costado un montón de trabajo porque si no, Sí. porque sí la tecnología pues nos gana como cada vez como más. No, y parece que los chicos van al ritmo de la de ella y como que se Ujú, adelantan y en uno muchos sentidos. sí. Sí, la verdad es que Y sí. digo, ellos tienen ahorita una ventaja como enorme que antes yo, por ejemplo, no la tenía, que es la información. O sea, la información Ah, tiene sí, claro. información aquí. O sea, en 5 segundos ya encontraron algo y ya te vieron y ya. Y en las clases, por ejemplo, eso es como padre también, porque, o sea, Ajá. bueno, es un arma de dos filos, porque luego así de que tú estás hablando y preguntas, no, preguntas, por ejemplo, y te dicen, ¿y Ah, por ok. qué aquí dice que tal Ah, cosa? ok. Y entonces tú así como que dices, ah, caray, pues no, pues es que sí, mira esto y esto y Se esto. refiere a eso, Y sí, ya, claro. ajá, y ya como que les explicas, ¿no? Pero sí hay algunas veces que te agarran así como en, ¿y por qué aquí dicen que esto? Ellos tienen ya la información como muy en la mano. Y los artículos súper fáciles de conseguir, o sea, los bajan y los pueden leer así en la palma de la universidad les da acceso a todas las plataformas o a la gran mayoría de las Eso, plataformas como de información. O sea, yo me acuerdo yo antes, cuando hice el posgrado, por ejemplo, tuvimos que ir a conseguir como artículos de bibliotecas de diferentes escuelas para sacarles copias, unos en Estados Unidos, una vez que fuimos como a un congreso en Dallas a una universidad, ahí nada más tenían ese journal donde venía ese artículo y ahí estábamos en la biblioteca sacándole copias y ahorita ya les es clic y ya está ahí. sí, claro. Y es algo Esa como facilidad, claro. súper ventajoso. Y ahora ellos tienen como esa facilidad, que también es un arma de dos filos, porque pues no toda la información que está allá afuera es verídica. Entonces, Sí, el saber saber escoger identificar. que sí, que no, pues ahí está como la cuestión. Claro. Entonces, esa parte de la universidad ya es completamente, trabajan con plataformas así de manera libre y autónoma. Sí, digo, cada profesor tiene como su cátedra. O sea, ahí es como es tu clase y tú Ponen las sabes, reglas. ajá, tienes como libre cátedra en cuanto a, tú puedes tomar en base al programa que tú tienes como la manera en la que tú vas a llevar tu materia o tú vas a Ah, llevar tu ok. clase. Entonces ahí sí tú puedes jugar como con lo que tú vayas a hacer, ¿no? Muy bien. Yo me acuerdo la primera vez, por ejemplo, que vimos la clase o que me inscribí a un curso para saber utilizar las plataformas, como por ejemplo, donde subes como toda la información y haces la planeación de la clase y Ok. todo, y ya vas poniendo las tareas y todo eso. Pues es un rollo armarla al principio, o sea, es muchísimo trabajo. Y yo me acuerdo, pues yo no tenía como esa parte de la plataforma, o sea, había varios compañeros que ya trabajaban con las plataformas y yo dije, ay, eso es mucho trabajo, yo nunca voy a hacer eso, yo estoy bien a gusto así como estoy ahorita, no sé qué, y luego la pandemia. O sea, todo, sí. Y entonces, es que crees, pues tienes que aprender a utilizar la plataforma. Y entonces fue así que Moodle for Dummies y me puse a ver cómo hacerle y cómo ponerle y cómo modificarle. Y te tienes que ir adaptando como a esa parte como de la... Y Claro. lo que yo decía que era mucho trabajo que nunca jamás iba a hacer, pues sí, lo haces una vez y es mucho trabajo y ya Sí. después la vas modificando. O sea, siempre es trabajo porque siempre son Ujú. cosas nuevas. Igual las clases, por ejemplo, ya las puedes tener como más o menos como armadas, pero siempre hay como nueva información, nuevos Sí, algo que artículos, agregar, nuevas, claro. ajá, entonces siempre es como estar trabajando como en esa parte. Sí, sí, porque es una, para nuestro caso de nivel básico, siempre es un conflicto, la verdad, el uso del Ujú, celular, de las plataformas, ujú. porque lamentablemente, pues a nivel de desarrollo de los muchachos, el nivel de madurez es totalmente distinto.
Y en nuestro caso sí, muchos sí lo utilizan para bien, como también tenemos alumnos brillantes, otros no. Fotos, redes sociales, otras cosas que se me distraen. Entonces siempre está como esa disyuntiva de saber, bueno, si lo vamos a utilizar. Y son los como que los directivos que se andan peleando entre escuelas. No, en mi escuela sí, todos lo van a usar, porque la verdad es que es una herramienta buenísima. Otros no, la verdad, para evitarnos problemas, porque en nuestro caso como que están más metidos esa parte de los padres de familia. Está ahí obviamente al pendiente de los chicos. Y si no lo saben utilizar de manera positiva o se les perdió el celular, se lo robaron o X cosas, ¡sí, no! Se genera una problemática de ese tipo. Que qué padre que a nivel superior, pues por el nivel. Pues maestra, muchísimas gracias. No, gracias por su tiempo, gracias por sus palabras. Esperemos en otra ocasión más adelante también poder seguir compartiendo estas experiencias. No sé si quisiera compartirnos sus redes sociales para poder de alguna manera estar ahí en contacto con usted o buscarla en otro. Ay, muchas gracias. Pues sí, tengo mi Instagram, que la verdad no sé ni cómo es, creo que como Carmarse o algo así. No me fijo mucho como en esa parte, pero sí, pues ahí están, si me están escuchando algunos exalumnos o algo, pues ahí estamos. Me da mucho gusto verlos crecer, verlos, te digo, como ver todo lo que han logrado y todo lo que logran y todo lo que hacen es impresionante. Y decir y pensar que yo lo vi desde que empezaba y no sabía como ni pies ni cabeza y ahorita qué bárbaro. Y entonces, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por invitarme a compartir como un poquito como del gran cariño que le tengo, la verdad, a la docencia. Es como mi segunda como parte, o sea, pero es una parte como integral de mí en cuanto a que soy periodoncista y soy maestra, o sea, soy docente, me encanta como la parte de la docencia. Siempre, como te dije, creo que los alumnos como que tratamos de compartirles un poquito de lo que nosotros podemos llegar a saber y con que se les quede un poquito como de lo que nosotros queremos compartir, pero creo que ellos nos enseñan muchísimo y creo que nosotros somos más beneficiados todavía porque nos enseñan muchas, muchas cosas y somos muy afortunados de estar como en esa posición porque aprendes mucho de los alumnos, o sea, tanto de las situaciones como de las personas, como de la capacidad que tienen ellos para resolver ciertas dificultades que sí te dejan como marcados en cuanto a esa parte. Entonces, creo que aprendes tú muchísimo como docente de tus alumnos. Sí, inicialmente uno cuando va a impartir clases piensa erróneamente, voy a enseñarles, voy a compartirles, voy a guiarles, pero no, la verdad es que uno definitivamente, y de las historias de vida, maestra Carla, la verdad es que en los diferentes contextos que nosotros compartimos con los en nivel académico, tienen problemas muy graves a nivel social, a nivel socioeconómico, en todos los sentidos, y van a la escuela y están alegres y se esfuerzan y quieren salir adelante. Dicen, es un ejemplo de vida, es un ejemplo de resiliencia, de estar allí constantemente. Y la verdad es que nos inyectan la fuerza, la energía para decir, bueno, como se dijo hace ratito, vale la pena. Vale la pena. Vale estar ahí. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, pero no de nuestro compromiso con la educación. Agradecemos a todos los colaboradores, a Katy, a Erandi, a Michi, tras bambalina, a Angie, y a cada uno de los que de alguna manera colaboran para que esta labor educativa, este podcast de Alma Docente, siga llegando a más personas y seguir encontrando almas docentes por ahí. Si ustedes conocen alguna, háganoslo saber. Mientras tanto, sigan inspirando. Hasta luego, buenas noches.